Vamos a ver el estudio del corazón con lo que respecta a su configuración externa y algunas relaciones a través del pericardio fibroso. El corazón es una víscera hueca que está formada por un músculo especializado denominado miocardio, el cual va a tener características distintas dependiendo su relación con la llegada de venas y la emergencia del mismo de arterias. En el caso de las venas tenemos que recordar nosotros que carecen de una capa muscular que está presente en las arterias, denominada muscular de la mucosa. Por lo tanto, el corazón queda dividido en un sector denominado sector auricular, dirigido hacia arriba y hacia atrás, el cual va a conformar la mayor parte de la base del corazón, y la porción dirigida hacia adelante y hacia la izquierda que corresponde al sector ventricular. La diferencia radica en el espesor del miocardio. Como mencionamos nosotros, las aurículas van a recibir a las venas. En el caso del corazón del lado derecho, que está formado por la aurícula derecha, recibe la vena cava superior, que transporta sangre con baja cantidad de oxígeno proveniente de la cabeza, cuello y miembros superiores, mientras que la vena cava inferior transporta sangre desoxigenada proveniente del miembro inferior y de la cavidad abdominal. Estos van a ingresar a la aurícula derecha, la cual va a comenzar a llenarse con esta sangre. Y bueno, la división que existe entre la aurícula y el ventrículo va a ser por medio de un orificio que se va a llamar, a denominar orificio auriculoventricular, que va a estar cerrado por una válvula que va a permitir que la sangre proveniente de las venas cavas desemboque en la aurícula derecha y la llene hasta el punto en el que el miocardio de la aurícula derecha se contraiga y expulse la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo, que sería el ventrículo derecho, y esa expulsión se va a llevar a cabo gracias a que esta válvula pues va a regular el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Una vez que la sangre ingresa al ventrículo, el ventrículo comienza a llenarse al punto de que al llegar a su máxima capacidad, esta válvula auriculoventricular, que en el caso del lado derecho se le va a denominar válvula tricúspide porque está formada por tres cúspides, va a cerrarse al momento de que se contrae el ventrículo derecho y expulsa la sangre por medio de una arteria que se va a denominar tronco pulmonar. Recordando nosotros, el espesor del miocardio del ventrículo es mayor al espesor del miocardio de las aurículas, pues porque el sector ventricular se va a encargar de expulsar la sangre hacia los pulmones para su oxigenación y hacia la circulación sistémica a través de la aorta y del ventrículo izquierdo. Entonces la sangre es expulsada por el tronco pulmonar, y el tronco pulmonar se divide en dos arterias pulmonares, una derecha y otra izquierda, los cuales pues se van a cada uno de los pulmones correspondientes y ocurre el proceso denominado hematosis. La hematosis no es otra cosa más que el fenómeno en el cual los eritrocitos se ligan en su hemoglobina, se ligan a las moléculas de oxígeno que están entrando a través de la vía respiratoria y eliminan el CO2 a través de esta vía hacia el exterior. Ocurre entonces el proceso de hematosis y la sangre nuevamente presenta elevadas concentraciones de oxígeno, las cuales regresan al corazón a través de las venas pulmonares, que serían 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas, que ingresan al corazón izquierdo a través de la aurícula izquierda. Nuevamente esta aurícula izquierda comienza a llenarse, se cierra esta válvula auriculoventricular izquierda, denominada también válvula bicúspide, porque va a estar formada por dos cúspides, o válvula mitral. Cuando el corazón, la aurícula izquierda llega a su máxima capacidad, entonces la aurícula izquierda expulsa la sangre de la aurícula hacia el sector ventricular, en el momento en el cual la válvula se abre y comienza a llenarse el ventrículo izquierdo de esa sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda. Al momento de llenarse, este ventrículo izquierdo llega a su máxima capacidad y se contrae, provoca que se cierre esta válvula para evitar que la sangre se regrese a la aurícula izquierda
y entonces la sangre es expulsada por una arteria que es la arteria aorta, que va a comenzar a originar sus ramas, y a través de esas ramas pues se va a dirigir a toda la economía del cuerpo, hacia la cabeza, al cuello, a través de las arterias carótidas, de la arteria vertebral, al miembro superior a través de la arteria subclavia, a través de sus ramas parietales y viscerales, a las vísceras tóraco-abdominales y pélvicas, y a través de sus arterias ilíacas al miembro inferior, de tal forma que empieza a ocurrir el intercambio gaseoso, el oxígeno por el CO2, y nuevamente la sangre presenta una elevada concentración de dióxido de carbono, y esta sangre es regresada nuevamente al corazón a través de las venas cavas. Ya mencionamos, vena cava superior para los miembros superiores, cabeza y cuello, y vena cava inferior para los miembros inferiores y la cavidad abdominal, para ingresar las dos venas hacia la aurícula derecha. Toda esta circulación, que incluye el corazón izquierdo y la arteria aorta, se le va a denominar circulación sistémica, mientras que la circulación que involucra al corazón derecho y al tronco pulmonar y las venas pulmonares se le va a denominar circulación pulmonar. Es importante también identificar la posición del corazón dentro del tórax. Para eso conocemos nosotros el concepto de mediastino, que es un espacio que se encuentra ubicado entre los dos pulmones, envueltos de sus sacos pleurales, limitado hacia abajo por el diafragma, y hacia arriba este espacio, este mediastino, junto con el vértice pulmonar y la cúpula pleural, sobrepasan este orificio que se llama abertura superior del tórax, o también vestíbulo mediastinal. Entonces el corazón se va a encontrar ubicado en el mediastino, el espacio entre los dos pulmones y sus sacos pleurales. Pero si nosotros tomamos en cuenta esta línea transversal que está uniendo al manubrio con el cuerpo del esternón, y nos dirigimos lateralmente, nos vamos a dar cuenta que se encuentra una pequeña escotadura articular, una superficie articular para el segundo cartílago costal, a través del cual se articula la segunda costilla con el esternón, y esta línea se va a formar un ángulo denominado ángulo esternal o ángulo de Lewis, muy importante porque si nosotros trazáramos una línea horizontal, como lo podemos ver en este corte sagital, parasagital, perdón, vamos a identificar cómo del ángulo esternal trazamos una línea horizontal, y atrás corresponde al disco intervertebral que separa la cuarta de la quinta vértebra torácica, dividiéndonos al mediastino en dos porciones: un mediastino superior limitado hacia arriba por la abertura superior del tórax, limitada hacia atrás por la primera vértebra torácica, hacia adelante por la escotadura yugular del esternón, y hacia los lados por el borde medial de la primera costilla y el primer cartílago costal, en donde podemos observar algunas vísceras como la tráquea, una de las porciones torácicas del esófago, podemos observar el callado aórtico, mientras que en el mediastino inferior, limitado hacia arriba por esta línea horizontal, trazada del ángulo esternal al disco que separa la cuarta de la quinta vértebra torácica y abajo cerrado por el diafragma, vamos a encontrar el mediastino inferior. La presencia del corazón y del pericardio va a dividirnos el mediastino inferior en una porción anterior, una porción posterior y una porción media ocupada por el corazón y el pericardio. Entonces el corazón se encuentra ubicado en el mediastino inferior en su porción media. Cuando estudiamos nosotros entonces al corazón, vamos a darnos cuenta que el corazón está formado por este músculo especializado, denominado músculo cardíaco, que tiene la característica de tener un sistema de conducción propio, aparte de tener un comando nervioso proveniente del sistema nervioso autónomo, y este miocardio, su característica principal es la contractilidad que tiene. Va a ser diferente el miocardio. El sector auricular va a estar relacionado con la llegada de venas, ya lo mencionamos. A la aurícula derecha las venas cava superior e inferior, y a la aurícula izquierda las venas pulmonares, las cuatro venas pulmonares, mientras que el sector ventricular tiene mayor espesor porque su función es expulsar la sangre del corazón hacia la circulación pulmonar y la circulación sistémica, teniendo el tronco pulmonar
del ventrículo derecho y la aorta ascendente del ventrículo izquierdo. La capa interna de los vasos, que corresponde al endotelio, se continúa hacia adentro del corazón en forma del endocardio y superficialmente el miocardio está cubierto por la lámina serosa del pericardio seroso, y a su vez pues va a estar cubierta por el pericardio fibroso, que lo va a aislar del resto de las vísceras intratorácicas. De manera general, al corazón le vamos a estudiar 4 caras. De la primera de las caras que vamos a estudiar es la cara anterior o esternocostal. Esta cara anterior o esternocostal va a estar formado por aurículas, de las cuales pues identificamos parte de la aurícula derecha, parte de la aurícula izquierda, e identificamos al sector ventricular. En el caso de la cara anterior o esternocostal del corazón, no podemos identificar las aurículas porque se van a encontrar cubiertas o ocultas, perdón, por la emergencia de estos dos grandes vasos, del ventrículo derecho el tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo la aorta ascendente. Lo único que alcanzamos a ver nosotros es una prolongación de las dos aurículas, que se van a denominar orejuelas. En el caso de la aurícula derecha vemos una prolongación que se llama orejuela derecha, relacionada con la aorta ascendente, y la orejuela izquierda relacionada con el tronco pulmonar. Si nosotros hiciéramos un corte transversal, podríamos identificar como la cara anterior de las dos aurículas. Esta sería la aurícula izquierda. Lo sabemos porque identificamos la llegada de las venas pulmonares, y esta sería la aurícula derecha de menor dimensión, y vemos cómo la cara anterior de estas dos aurículas están ocultas por la emergencia de la aorta ascendente del ventrículo izquierdo y del tronco pulmonar del ventrículo derecho. Lo único que alcanzamos a ver nosotros de la cara anterior pues es la prolongación de las dos aurículas. En el caso de la aurícula derecha identificamos la orejuela derecha abrazando a la aorta ascendente, mientras que la aurícula izquierda tiene la orejuela izquierda que abraza al tronco pulmonar. La separación entre las dos aurículas y los ventrículos va a estar marcada por un surco que va a rodear las 4 caras del corazón, y se le va a denominar surco auriculoventricular. Ese surco auriculoventricular separa el sector auricular oculto por estos grandes vasos del sector ventricular. En el caso del sector ventricular, de la cara anterior del corazón, vamos a identificar que está formado por 2/3 partes de ventrículo derecho y 1/3 de ventrículo izquierdo. Si lo vemos aquí, todo esto corresponde al ventrículo derecho y solamente esta pequeña parte corresponde al ventrículo izquierdo. Esta división se va a marcar por la presencia de un surco que se va a llamar surco interventricular, que internamente corresponde al tabique del corazón, que se llama septo interventricular, y que bueno, identificamos que este surco va a estar recorrido por estos dos vasos, a los cuales les vamos a dar nombre dentro de un momento. En el caso del surco auriculoventricular, este surco es recorrido por estas arterias que se originan de los senos de Valsalva, de la porción ascendente de la aorta, que corresponde a las arterias coronarias. Se les llama coronarias porque da la apariencia de que están coronando al corazón, porque rodean las 4 caras del corazón, teniendo entonces una arteria que se va a llamar arteria coronaria derecha, que aquí la arteria coronaria derecha se dirige hacia el borde anterior del corazón para después dirigirse hacia su cara inferior o diafragmática, caminando por delante de la aurícula derecha, por lo que este segmento de la coronaria derecha se va a llamar segmento preatrial. Vemos a la arteria coronaria izquierda con un trayecto muy pequeño, un trayecto muy corto, inmediatamente del cual se va a terminar por división en una arteria que se va a llamar arteria interventricular anterior, que se dirige hacia el vértice del corazón, y esta arteria que se llama arteria circunfleja coronaria izquierda, que como su nombre nos dice, circunscribe la cara anterior, la cara pulmonar izquierda y la cara inferior del corazón. Entonces la arteria coronaria izquierda tiene 2 ramas, que sería la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja coronaria izquierda. Vemos que del vértice del corazón se origina una vena que se llama vena cardíaca magna
o vena interventricular anterior, que recorre el surco interventricular anterior y posteriormente lo abandona para caminar sobre el surco coronario del lado izquierdo y rodear la cara pulmonar izquierda y dirigirse hacia la cara inferior del corazón. Identificamos también nosotros aquí un detalle muy importante, lo que conocemos como infundíbulo pulmonar, que corresponde a la cámara de salida del ventrículo derecho, o cono arterioso también, porque pues, es el origen marca el origen de la arteria pulmonar y que posteriormente y por debajo del callodo aórtico termina por división en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Entonces vamos a ver que el sector auricular, a manera de repaso, va a estar oculto por la emergencia de estos dos grandes vasos y lo que vamos a observar nosotros son las dos orejuelas que prolongan las aurículas tanto derecha como izquierda. Y bueno, en el caso de la aurícula izquierda se va a relacionar con un orificio que corresponde a un seno del pericardio seroso, que se llama seno transverso o de Theile, que vamos a mencionar un poco más adelante. El surco auriculoventricular, también llamado surco coronario, es recorrido por el segmento preatrial de la arteria coronaria derecha y en el caso del lado izquierdo es recorrido por la arteria circunfleja coronaria izquierda y la vena cardíaca magna o vena interventricular anterior, cuyos dos elementos que estamos mencionando aquí se dirigen hacia la cara pulmonar izquierda y a la cara inferior del corazón. Mientras que el sector ventricular nos marca el surco interventricular anterior, que internamente corresponde al septo interventricular y es recorrido por estos vasos, que sería la arteria interventricular anterior, rama de la arteria coronaria izquierda, y la vena interventricular anterior o vena cardíaca magna. Eso sería lo que corresponde a la cara anterior o esternocostal del corazón. Ahora, si nosotros nos vamos a estudiar la cara inferior, lo primero que vamos a identificar es el surco coronario, que nos está separando el sector auricular del sector ventricular. Nuevamente vemos que existe una diferencia en el miocardio de las aurículas y el miocardio de los ventrículos. Podemos identificar nosotros que esto correspondería a la aurícula derecha porque vemos la desembocadura de la vena cava inferior y hacia arriba la desembocadura de la vena cava superior. Esto correspondería a la aurícula derecha, mientras que esto corresponde a la aurícula izquierda porque veo la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas. Identificamos nosotros, aunque no se aprecia en la imagen y no es muy evidente en el corazón, no tanto como el surco interventricular, vamos a identificar un surco que se llama surco interauricular o interatrial, que está separando la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Si nos vamos hacia abajo, vamos a identificar nuevamente un surco que se llama surco interventricular inferior, surco interventricular inferior, y este surco interventricular inferior va a estar recorrido por dos vasos, que son los que estamos viendo aquí nosotros, que sería la arteria interventricular inferior y una vena que se llama vena cardíaca media. Identificamos que esta cara inferior del corazón está formada principalmente 3/4 partes por ventrículo izquierdo y se le llama cara inferior o diafragmática por aplicarse al centro tendinoso del diafragma. Vemos nosotros el surco coronario recorrido por esta arteria que corresponde a la arteria coronaria derecha en su segmento infraatrial y que posteriormente ingresa al surco interventricular inferior en forma de arteria interventricular inferior, de tal forma que a la arteria coronaria derecha le vamos a estudiar tres segmentos. En la cara anterior del corazón se le va a estudiar el segmento preatrial y en la cara inferior del corazón se le va a estudiar el segmento infraatrial y posteriormente el segmento interventricular inferior. Son los tres segmentos que le estudiamos a la arteria coronaria del lado derecho. Mientras que a la arteria circunfleja coronaria izquierda rodea la cara pulmonar izquierda y termina en el surco coronario del lado izquierdo, originando ramas pues, que van a vascularizar a parte de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
Algo interesante que ocurre con esta vena, que es la vena cardíaca magna o interventricular anterior, como lo mencionábamos, recorre el surco interventricular anterior, posteriormente el surco coronario de la cara anterior, la cara pulmonar izquierda y de la cara inferior. Es que esta vena se va a dilatar al momento de estar caminando por el surco coronario izquierdo en la cara inferior del corazón y va a formar lo que conocemos como seno coronario. Este seno coronario recibe a la vena cardíaca media, que es esta que está en el surco interventricular inferior, y a la vena cardíaca menor, que está en el surco coronario del lado derecho. ¿Sí? Este seno coronario tiene la característica de que termina drenando en el piso de la aurícula derecha. La presencia de este surco interventricular inferior, continuado con el surco interauricular o interatrial, y el surco coronario, de esta forma, va a formar en la cara inferior del corazón un surco que se va a denominar surco cruciforme, forma de cruz. ¿Sí? Entonces, el sector auricular en la cara inferior se observa la parte inferior de ambas aurículas. Vemos nosotros que en el surco auriculoventricular se encuentra el seno coronario, que es la dilatación de la vena cardíaca magna, que es la que estamos viendo nosotros aquí. Y vemos la terminación de la arteria circunfleja coronaria izquierda, que es rama de la arteria coronaria izquierda. Vemos el sector ventricular, el surco interventricular inferior con estos dos vasos, que sería la vena cardíaca media y la arteria interventricular inferior, que corresponde al tercer segmento de la arteria coronaria derecha, y su segundo segmento es el segmento infratrial en el surco coronario derecho, acompañado por la vena cardíaca menor. Tenemos entonces las dos caras pulmonares, la cara pulmonar izquierda. Vamos a poder identificar el surco coronario con el trayecto de la arteria coronaria circunfleja coronaria izquierda hacia la cara inferior y la vena cardíaca magna en dirección a la cara inferior del corazón para convertirse en el seno coronario, y está formada hacia abajo y hacia adelante por el ventrículo del lado izquierdo y hacia arriba y hacia atrás por la aurícula izquierda. Ese sería lo que corresponde a la cara pulmonar izquierda, mientras que la cara pulmonar derecha es una cara que se va a encontrar entre la desembocadura de estos dos vasos, que es la vena cava superior y la vena cava inferior, marcados por un surco que se va a denominar surco terminal. ¿Sí? Ese surco terminal por dentro va a corresponder a un espesamiento del miocardio de la aurícula derecha, que se llama cresta terminal, y nos está marcando la fusión embrionaria de los dos segmentos que presenta la aurícula del lado derecho. Bueno, lo que corresponde al vértice del corazón, el vértice del corazón mira hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, mientras que la base del corazón mira en sentido contrario, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. El vértice del corazón está formado por ventrículo izquierdo y se proyecta aproximadamente por allá por el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular, cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo, mientras que la base del corazón, proyectada hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, está formada predominantemente por la aurícula izquierda, en la cual identificamos nosotros la desembocadura de las 4 venas pulmonares, y en la aurícula derecha sería la aurícula izquierda, y la aurícula derecha la desembocadura de las 2 venas cavas, que sería la vena cava superior y la vena cava inferior. El flujo de sangre que viaja por estas venas, lo que corresponde a las venas cavas, sería un flujo en sentido vertical, a diferencia del flujo de sangre que recorre las venas pulmonares, que es un flujo de sangre en sentido horizontal. Va a formar algo que se va a denominar cruz venosa del corazón. Cruz venosa por el flujo vertical de las venas cavas y el flujo transverso u horizontal de las venas pulmonares. A eso se le va a llamar cruz venosa del corazón. Vemos nosotros que la base del corazón se limita lateralmente por el surco terminal
y sería hacia la derecha, perdón, y hacia la izquierda, pues la desembocadura de las dos venas pulmonares del lado izquierdo. Predominantemente, como mencionamos nosotros, la base del corazón va a estar formada por las aurículas, la aurícula izquierda. La imagen es interesante, vemos la terminación de la arteria coronaria circunfleja coronaria izquierda, vemos cómo la vena cardíaca magna se dilata y forma el seno coronario y recibe a la vena cardíaca media y vena cardíaca menor, e identificamos los dos segmentos de la arteria coronaria derecha, que sería el segmento infraatrial y el segmento interventricular inferior. Entonces, el corazón, ya conociendo sus caras, sus surcos, disposición de sus arterias y venas, vamos a estudiar que está rodeado por un pericardio que se va a denominar pericardio fibroso. Este pericardio fibroso es un pericardio que tiene forma de una pirámide que no corresponde al corazón. No corresponde al corazón porque el corazón tiene también forma de una pirámide cuadrangular, pero la base de esa pirámide mira hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Y en el caso de la base del pericardio fibroso está sobre el centro tendíneo del diafragma. Entonces no corresponde la forma del corazón con la forma del pericardio fibroso. Al pericardio fibroso lo que vamos a ver nosotros es que va a presentar inserciones, como lo podemos observar en esta imagen de la Target. El vértice del pericardio fibroso corresponde a la raíz vascular que va a estar formada, si nosotros ponemos esta imagen, la raíz vascular va a estar formada por la vena cava superior, por la aorta ascendente y por el tronco pulmonar, que de hecho aquí en la imagen del libro de la Target, pues el pericardio fibroso se tuvo que seccionar para poder identificar que este corresponde al vértice del pericardio fibroso y se inserta sobre estos grandes vasos que salen y llegan al corazón. Entonces, la base del pericardio fibroso corresponde al centro tendíneo del diafragma, aquí, donde se va a formar un espacio que vamos a ver que se llama espacio de Portal y que no corresponde a la pirámide del corazón, porque si bien esta es la base del pericardio fibroso, esta es la base del corazón, que corresponde a la aurícula izquierda. Si bien este es el vértice del pericardio fibroso inserto en estos grandes vasos, este es el vértice del corazón, mirando hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces el pericardio fibroso va a tener cuatro caras. Le vamos a estudiar una cara anterior, una posterior y dos caras, derecha e izquierda, una base y un vértice. La cara anterior, ¿dónde la vamos a ver nosotros? La vamos a ver nosotros inserta aquí en el diafragma, extendida aquí desde el diafragma hasta la raíz vascular. Eso sería la cara anterior. Y aquí sí es bien importante identificar que el pericardio fibroso presenta medios de unión correspondiente a ligamentos que lo insertan al diafragma. En este caso serían los ligamentos frenopericárdicos anteriores y laterales, que lo van a insertar al centro tendíneo del diafragma, que serían estos de aquí. Y que bueno, viéndolo nosotros aquí en la imagen serían estos ligamentos frenopericárdicos anteriores y laterales. Entonces, esta cara del pericardio fibroso va a contraer relaciones importantes, entre las cuales encontramos pues al esternón, cubierto por su cara posterior por el músculo transverso del tórax, relacionado también con los cartílagos costales y las articulaciones costocondrales, restos tímicos, vasos torácicos internos y recesos pleurales anteriores. Todas esas relaciones las podemos observar en este corte a nivel de la octava vértebra torácica, en la cual observamos la cara posterior del esternón. Aquí no está esquematizado, pero estaría el músculo transverso del tórax, serían los espacios, los cartílagos costales, sería el pasaje de las arterias torácicas internas que estamos viendo aquí nosotros, y sería también los recesos pleurales anteriores, en donde vemos cómo la pleura parietal está cubriendo a la caja torácica, se llama pleura costal, cambia de dirección y forma la pleura mediastínica relacionada con los órganos del mediastino. Por eso este receso también se le llama receso costomediastínico o receso pleural anterior. Entonces, esas serían relaciones del corazón a través de la
de la pared anterior del pericardio fibroso. ¿Sí? Nos faltaría nada más mencionar que un poco más arriba se encuentran restos tímicos y bueno, también las articulaciones costocondrales. Si nos vamos nosotros a la cara posterior del pericardio fibroso, esta tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Igual, la porción vertical se extiende del diafragma a la arteria pulmonar derecha. Para poderlo observar nosotros tenemos que ver una imagen como esta, en la cual observamos que la arteria pulmonar derecha es más larga que la arteria pulmonar izquierda. La explicación es muy sencilla porque el corazón está rechazado hacia la izquierda y el tronco pulmonar se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Por eso la arteria pulmonar izquierda es más corta que la arteria pulmonar derecha, que es más larga y que tiene que dirigirse de izquierda a derecha en dirección hacia el pulmón derecho. Por eso aquí en la imagen vemos que se seccionó el pericardio fibroso y vemos que se retiró el corazón. Vemos que la pared posterior del pericardio fibroso se extiende desde el diafragma hasta la arteria pulmonar derecha, recordando que es una arteria que es más larga que la izquierda. Entonces, en sentido horizontal, se va a extender entre ambos pedículos pulmonares. ¿A qué le vamos a llamar nosotros pedículos pulmonares? Pues son los elementos que entran y salen del pulmón. En este caso está entrando al pulmón derecho la arteria pulmonar derecha y sale del pulmón las venas pulmonares derechas en dirección a la aurícula izquierda. Y bueno, faltaría agregar también que ingresa el bronquio principal del lado derecho, acompañado de nervios y de ganglios linfáticos. En el caso del pedículo pulmonar del lado izquierdo, pues corresponde a la llegada de la arteria pulmonar izquierda al bronquio principal del lado izquierdo y nervios y linfáticos, mientras que salen del pedículo pulmonar las venas pulmonares izquierdas en dirección a la aurícula izquierda. Entonces, esa sería la extensión del pericardio en su pared posterior. Va a relacionarse con varios elementos. Uno de ellos se llama seno oblicuo de Haller. El seno oblicuo de Haller es un seno que se forma en el pericardio, entre las dos láminas del pericardio seroso. Vean, el pericardio seroso está aquí formado por una lámina parietal y se le llama lámina parietal porque está cubriendo la pared que está formando el pericardio fibroso. Llega un punto en el que este pericardio abandona el pericardio fibroso y comienza a cubrir la base del corazón. Esta lámina ya no es lámina parietal, es lámina visceral. Esta es parietal porque está cubriendo la pared del pericardio fibroso y esta es visceral porque está cubriendo la víscera, que sería el corazón. Entonces este receso se llama seno oblicuo porque el pericardio seroso produce un líquido seroso que se llama líquido pericárdico, cuya función es lubricar al corazón. Entonces todo este espacio está cubierto de líquido pericárdico y va a formar este seno que se llama seno oblicuo o seno de Haller. Tenemos entonces la pared posterior del pericardio fibroso y hacia atrás tenemos elementos que van a formar parte de lo que conocemos como el mediastino posterior. Recordando nosotros el concepto de mediastino posterior, vean, identificamos la aorta torácica, identificamos el esófago con los dos nervios vagos, vago derecho y vago izquierdo, identificamos el conducto torácico, identificamos la vena ácigos y pues todo eso relacionado con a través de la pared posterior del pericardio fibroso y del seno oblicuo de Haller con la base del corazón representada por la aurícula izquierda. Vemos nosotros aquí la cara derecha del pericardio fibroso, que es vertical y que se extiende desde el diafragma hacia la vena cava superior, en donde vamos a identificar varios elementos como lo que corresponde a la cara mediastínica del pulmón derecho y al paquete vasculonervioso del diafragma. Vamos a ver nosotros un corte parasagital del lado derecho, en el cual se retiró el pulmón del lado derecho y podemos identificar el corazón cubierto por el pericardio fibroso, que sería la pared derecha. Identificamos nosotros aquí elementos del mediastino posterior, como lo es la vena ácigos, la cadena simpática, el nervio vago derecho, el esófago, todo este de acá. Este es el pedículo pulmonar derecho,
bronquio principal derecho, arteria pulmonar derecha y venas pulmonares derechas. Identificamos el paquete vasculonervioso del diafragma. Vean esta arteria, que es la arteria pericárdico-frénica, eh, eh, que viene y forma estas arterias que van directamente hacia el diafragma y al nervio frénico, que es un nervio motor del diafragma. Si nosotros lo quisiéramos observar en el corte transversal, pues mírenlo, estaríamos identificando aquí el nervio frénico del lado derecho y no se alcanzan a ver aquí los vasos pericárdico-frénicos o diafragmáticos superiores, pero sí identificamos al pulmón, la cara mediastínica del pulmón derecho, cubierto por la pleura mediastínica. En el caso de la cara izquierda, pues también se relaciona con el nervio frénico del lado izquierdo, con los vasos pericárdico-frénicos o diafragmáticos superiores y la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Entonces lo veríamos en esta imagen, que es un corte parasagital del lado izquierdo, que corresponde al mediastino arterial, y se le llama mediastino arterial porque predomina las arterias, en este caso sería la aorta torácica. Vemos al pedículo pulmonar del lado izquierdo, que sería la arteria pulmonar izquierda, bronquio principal izquierdo y venas pulmonares izquierdas. Identificamos al nervio frénico del lado izquierdo y a los vasos diafragmáticos superiores o pericárdico-frénicos laterales al pericardio fibroso. Entonces, eso correspondería a las relaciones de estas caras del pericardio. Tenemos nosotros la base del pericardio fibroso, que presenta una zona de adherencia al diafragma. Ya lo habíamos mencionado nosotros por estos ligamentos, que son los ligamentos frenopericárdicos anteriores y laterales. Pero hay una parte de la base del pericardio fibroso que se despega del centro tendíneo del diafragma y se le va a llamar espacio de portal. Lo podemos identificar nosotros en el corte del mediastino del lado izquierdo, en los cuales el pericardio fibroso, la base del pericardio fibroso, se separa del centro tendíneo del diafragma, formando este espacio lleno de grasa, limitado hacia atrás por el esófago, que se va a llamar espacio de portal. Otro detalle interesante que encontramos en la base del pericardio fibroso, es la presencia de la desembocadura de la vena cava inferior, recordando nosotros que el orificio de la vena cava inferior se encuentra a nivel de la octava vértebra torácica y pues la vena cava inferior viene de la cavidad abdominal e ingresa al tórax por este orificio y termina en la pared inferior de la aurícula derecha. A través de esta base del pericardio fibroso, pues contrae relaciones importantes con el lóbulo izquierdo del hígado, con el fondo gástrico y con este triángulo que se llama triángulo de la Rey, que se forma en el punto de transición de las inserciones del diafragma, de los cartílagos costales y las 6 últimas costillas a su inserción en la apófisis sifoides, en donde podemos observar nosotros esa relación. Bueno, mírenlo, aquí está. En este corte coronal identificamos cómo la base del pericardio fibroso y que correspondería a la cara inferior del corazón se relacionan con el lóbulo izquierdo del hígado, se relacionan con el fondo gástrico y bueno, se relaciona con ese triángulo de la Rey que mencionamos nosotros, corresponde a el punto de transición de las inserciones del diafragma de los cartílagos costales y las 6 últimas costillas hacia las inserciones en la apófisis sifoides. El vértice del pericardio fibroso rodea los grandes vasos que emergen del corazón, ya lo mencionamos nosotros, que sería la vena cava superior, sería la aorta ascendente y el tronco pulmonar, y a través de este vértice el pericardio fibroso contrae relaciones con la bifurcación de la tráquea, que por cierto se realiza a nivel de la cuarta vértebra torácica, nudos linfáticos intertraqueobronquiales que se encuentran en el punto de bifurcación de la tráquea. El vértice se extiende, su punto más alto corresponde al origen de una arteria que se llama tronco arterial brachiocefálico, que bueno, lo identificamos aquí, mírenlo. Este es el tronco arterial brachiocefálico. Se llama brachiocefálico porque va a originar una arteria cefálica, que es la arteria carótida común del lado derecho, y la arteria subclavia, brachio, la arteria cefálica, que se va a formar la arteria axilar y de ahí se va al miembro superior.
También se contrarrelaciones con el pedículo pulmonar izquierdo, recordando nosotros que pues está el corazón rechazado hacia la izquierda, y pues contrarrelaciones con los elementos que forman el pedículo pulmonar. Hay algunos otros ligamentos que fijan al pericardio fibroso, a la caja torácica, entre los que se encuentran ligamentos esternopericárdicos, que pues sencillamente van de la cara posterior del esternón a la cara anterior del pericardio fibroso, ligamentos vértebro-pericárdicos y ligamentos timopericárdicos, que de manera accesoria fijan el pericardio fibroso y el corazón al interior del tórax. Tenemos entonces otros detalles referentes al pericardio seroso. El pericardio seroso, ya mencionamos nosotros, tiene una lámina parietal que va a cubrir las paredes del pericardio fibroso y una lámina visceral que corresponde a la lámina que cubre a los vasos del corazón y a la víscera en sí. El espacio que se encuentra entre las dos láminas, lámina parietal y lámina visceral, se va a denominar cavidad pericárdica, y bueno, pues la podemos identificar nosotros en la imagen que ya habíamos observado, en la cual identificamos nosotros la lámina parietal del pericardio seroso y la lámina visceral del pericardio seroso. En esa cavidad pericárdica vamos a poder identificar nosotros 4 recesos pericárdicos. Uno de ellos se va a denominar receso preaórtico. Ese receso preaórtico es muy sencillo, es un receso que tiene forma triangular, y ese receso corresponde hacia abajo al borde superior de las dos orejuelas, de la orejuela derecha y de la orejuela izquierda, y hacia arriba corresponde a la cara anterior de estos vasos, que sería la aorta ascendente, el tronco pulmonar y parte de la vena cava superior. Si nosotros lo observamos en el corte sagital, el receso que se va a formar es este, entre la lámina parietal del pericardio fibroso, del pericardio seroso, perdón, y la lámina visceral que cubre a estos 3 grandes vasos que forman el pedículo del corazón. Entonces, este primer receso que se forma, este primer receso de la cavidad pericárdica, se va a llamar receso preaórtico. Tenemos un segundo receso de la cavidad pericárdica que se llama seno transverso o seno de Theile. Este seno transverso es un poco complejo. Vamos a ver nosotros la imagen que corresponde al corte transversal que ya habíamos mencionado nosotros. El receso o seno transverso de Theile es este. Va a estar formado atrás por la cara anterior de la aurícula izquierda y adelante por la cara posterior de los dos grandes vasos que ocultan el sector auricular, que sería la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Aquí está la pared anterior, estos dos grandes vasos. La pared posterior, una parte corresponde a la aurícula izquierda y otra parte corresponde a la arteria pulmonar derecha, acordándonos nosotros que la arteria pulmonar derecha es más larga que la izquierda porque el corazón está rechazado hacia la izquierda. Entonces la podemos observar nosotros, mírenlo, este es el receso transverso o seno transverso, formado adelante por los dos grandes vasos, aorta ascendente y tronco pulmonar, y atrás por la cara anterior de la aurícula izquierda, hacia abajo y atrás, y hacia arriba y hacia atrás por la arteria pulmonar derecha. Ese sería el Theile. Este seno transverso aparte tiene dos orificios que ahorita los vamos a mencionar. Va a tener una pared superior que corresponde al tronco pulmonar y al callado aórtico, que van a deprimir a las aurículas, tronco pulmonar y callado aórtico, y va a tener una pared derecha que corresponde a un punto de adherencia entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Entonces, aquí la vemos nosotros rechazado, la aorta ascendente de la vena cava superior. Identificamos hacia atrás de estos dos grandes vasos la arteria pulmonar derecha, y esta pues se va a encontrar adherida, como lo mencionamos nosotros, a la vena cava superior. Entonces esa sería la pared derecha del seno transverso. Va a presentar dos orificios, ya lo habíamos mencionado nosotros. Va a presentar un orificio del lado derecho, que lo podemos señalar aquí. Ese orificio derecho del seno transverso corresponde a la vena cava superior,
corresponde a la aorta ascendente y corresponde al borde superior de la orejuela del lado derecho, mientras que el orificio del izquierdo del seno transverso corresponde al tronco pulmonar y al borde superior de la orejuela izquierda. Esos serían los dos orificios del seno transverso. Aquí identificamos su pared anterior, que son estos dos grandes vasos, su pared superior deprimida por el arco aórtico y el tronco pulmonar, y su pared derecha que corresponde al punto de adherencia de la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha. Ese sería el seno transverso del pericardio. Tenemos otro receso que se llama receso retrocava o de Allison. El receso retrocava o de Allison, vamos a buscar una imagen para verlo. Vamos a ver la imagen del receso retrocava o de Allison, aquí está. Es un receso que se va a formar entre el flanco derecho de la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Vena pulmonar superior derecha, vena cava superior, y en el fondo, aquí podemos observar el pasaje de la arteria pulmonar derecha. Este sería el receso retrocava o receso de Allison. Y el otro receso que vamos a identificar nosotros es el seno oblicuo del pericardio o seno oblicuo de Haller, que ya lo habíamos mencionado nosotros. Se va a formar por las dos láminas parietal y visceral del pericardio seroso, y que va a cubrir la base del corazón y la separa de la pared posterior del pericardio fibroso. Este seno oblicuo o seno de Haller se prolonga hacia la cara inferior del corazón, que corresponde a la base del pericardio fibroso. Todo este sería el seno oblicuo de Haller. Entonces, eso sería lo que corresponde a la cavidad pericárdica. Hay algunos otros detalles también que sería interesante identificar, como lo es, por ejemplo, la adherencia de la lámina visceral, del pericardio, del pericardio seroso hacia los vasos del corazón. Por ejemplo, podemos identificar nosotros aquí cómo el pericardio seroso va a rodear la cara anterior y las dos caras laterales de la vena cava superior. Posteriormente viene y rodea las caras anterior y lateral de la vena pulmonar superior derecha, de la vena pulmonar inferior derecha, y después va a presentar una línea de inserción que corresponde a la cara posterior de la aurícula izquierda, para después descender y rodear hacia adelante y hacia los lados a la vena pulmonar del lado izquierdo inferior y a la vena pulmonar superior izquierda, para dirigirse nuevamente a la cara posterior de la aurícula izquierda y terminar cubriendo a la vena cava superior. Eso corresponde a la inserción del pericardio en los grandes vasos del corazón, que sería el pericardio seroso. Identificamos algunos detalles importantes, por ejemplo, como pericardio, la inserción del pericardio sobre los vasos, va a formar algunos detalles importantes, como lo que corresponde a los vasos, que son los vasos pediculados, vasos sésiles y vasos libres, que pues bueno, vamos a poder nosotros identificar que no corresponde a otra cosa más que a la disposición del pericardio seroso sobre los vasos del corazón. Y bueno, identificamos nada más como detalle final los sitios de auscultación de los focos cardíacos. Tenemos que del ángulo esternal al segundo cartílago costal y segunda costilla, por debajo de esto se encuentra el segundo espacio intercostal del lado derecho, que corresponde al foco aórtico, al segundo espacio intercostal del lado izquierdo, que corresponde al foco pulmonar, al cuarto espacio intercostal del lado derecho, que corresponde al foco tricuspidio, y al quinto espacio intercostal del lado izquierdo, a nivel de la línea medioclavicular, que corresponde al choque de la punta y donde podemos auscultar el foco bicuspidio o mitral. ¿Sí? Esos serían los focos de auscultación: segundo espacio intercostal derecho e izquierdo, y cuarto espacio intercostal derecho y quinto espacio intercostal izquierdo. Con esto terminamos esta primera parte del estudio del corazón, configuración externa y pericardio.
y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.